en este día vamos a seguir tratando el tema ¿por qué me siento cansado? Diga conmigo, ¿por qué me siento cansado? Los adoradores pueden sentarse, por favor, y vamos a continuar con este tema que a mí me ha bendecido grandemente. He sentido el favor de Dios, la gracia de Dios ahí analizando la vida, lo que hemos vivido, y eso es poderoso, porque la palabra de Dios nos instruye y nos enseña también para animar a otros que sigamos adelante. Bien, estamos tratando ese tema que a veces en la vida nos sentimos cansados. Y hay un cansancio que produce la fatiga del trabajo, ¿cierto? De el arduo labor, los días trabajando, ¿cierto? El corre-corre de la vida, el tomar el transporte para ir al trabajo, el volver, el pagar todos los recibos de la casa. Muchas veces eso produce cansancio y fatiga. Pero mis amados, estamos hablando también de un descanso, de un cansancio que no se quita cuando descansamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando es un cansancio de una fatiga física o un cansancio de deudas, en el momento que las paga, ¿cómo se siente uno? Descansó, ¿cierto? Pero hay otro cansancio que no es por lo natural que vivimos, sino es algo espiritual. Y generalmente cuando una persona se siente cansado, ¿quién es el primero que paga? ¿Sabes? Dios. Dios es el primero que paga los platos rotos. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de venir a la casa de Dios. Esa es la excusa perfecta. Estábamos buscando una excusa para volver atrás, para no buscar a Dios, y muchos la encuentran, ¿cierto? Entonces empiezan a alejarse. Y cuando una persona se aleja del propósito de Dios, del camino que Dios le ha trazado, en su interior empieza a manifestar señales. Por ejemplo, puede haber fatiga, apatía o una sensación de vacío que nada parece llenar. A veces la persona intenta llenar esos vacíos, ¿cierto? Con distracciones, con cursos, ¿cierto? Con eventos, con reuniones, con actividades. Quiere ocupar la mente, ¿cierto? Porque se siente agobiado, se siente fatigado. Pero el cansancio permanece. ¿Por qué? Porque no es un agotamiento común, sino es una advertencia del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu de Dios me está advirtiendo hoy. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que quite la dureza de corazón, la incredulidad, la falta de fe, la falta de funcionar en el propósito de Dios, y que todo lo que estaba orillado en mi vida espiritual tome movimiento y continúe caminando hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados, cuando la voz de Dios es ignorada, su advertencia se siente en cada fibra de nuestro ser. Es en esos momentos, ¿cierto?, cuando tenemos que buscar una respuesta. Y la respuesta no es en buscar más distracciones o en buscar otro trabajo, ¿cierto?, o forzar nuestras propias fuerzas, ¿cierto?, para hacer alguna otra cosa, sino la solución a este cansancio, a este agotamiento físico que es espiritual, es rendirse y buscar la dirección de Dios. Dios quiere que nos rindamos, que busquemos su dirección. Y para poder entender eso, vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios, de hombres de Dios que fueron hombres de fe, pero tuvieron el problema de que Dios le llamó su atención. Le dijo, oiga, y como no escucharon, vino un tremendo cansancio sobre ellos para que pudieran entender. El primero es Gedeón. Recuerda, Gedeón era el menor de los hermanos, era un judío que amaba al Señor y que vivía allí en Israel, pero estaba en un momento bien complicado, donde Israel se había vuelto a Dios, había vuelto la espalda a Dios y se había ido tras sus ideas y tras dioses paganos. Entonces dice la palabra que venían bandas de amalecistas, venían bandas de tribus del oriente,
y venían bandas ahí a atacar a Israel. Dice que le robaban todas sus comidas, ¿cierto? Y eran como langostas que llegaban y dejaban todas las cosechas destruidas, ¿cierto? Entonces, mis amados, dice que uno de esos momentos Gedeón estaba escondiendo el trigo. ¿Para qué estaba escondiendo el trigo? Para que esos enemigos, esos amalecitas, ¿cierto?, no vinieran a ¿qué? A comerse lo que habían trabajado y lo que habían cosechado. Y lo estaba escondiendo cuando en ese momento se le aparece el ángel de Jehová. Diga conmigo, en ese momento. Porque en el momento de más cansancio, en el momento en que nos vemos que estamos más solos, es cuando Dios se aparece. Y entonces el ángel se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón empezó a mirar para todo lado con quién era que hablaba el ángel. Pero cuando se dio cuenta que era con él porque estaba solo, y entonces al escuchar esta palabra, que el ángel de Jehová le dice: varón esforzado, el valiente, pues él no se sentía esforzado. Lo contrario, estaba temeroso, miedoso, escondiendo la comida. Tampoco era valiente. Se sentía pequeño, incapaz y agotado por toda la opresión de los amalecitas y madianitas. Y en su mente y en su posibilidad de ser un líder era impensable. Era impensable es que este muchacho, que este joven pensara que Dios iba a tratar con él para levantarlo como libertador del pueblo de Israel. Era impensable. De la misma manera, para algunos es impensable que Dios te pueda utilizar a ti para traer toda tu familia a la casa de Dios, para que tú seas libertador de tus hijos, de tu casa, de tu familia, y que todos se congreguen. Y como dice la palabra, los que tú me diste, ninguno se perdió. ¿Cuántos lo creen así? Mis amados, Dios no veía a Gedeón como él se veía. ¿Cómo se veía Gedeón? Cansado, incapacitado. Ahora, mis amados, esa señal de incapacidad, de cansancio para Gedeón, no era una prueba, sino una señal que había llegado el momento de levantarse y asumir el propósito para lo que él había sido creado. Esa incapacidad, ese miedo, no era un castigo de Dios, sino era una señal de Dios que le decía: bueno, llegó el tiempo de que hagas algo. ¿Tú has escuchado que la mayoría de emprendimientos, de empresas, empezaron con alguien que se quedó sin trabajo? Que lo sacaron de la empresa, que dejó de percibir un trabajo donde se sentía bien, cómodo, y ahora sin trabajo, sin un salario, está mirando qué hacer. Y de esas situaciones Dios ha levantado grandes empresarios en medio de nuestra nación. Ahora, mis amados, cuando se experimenta un desgaste que no tiene una razón lógica, cuando el cuerpo parece estar llevando un peso invisible, es necesario hacer una pausa y preguntarnos si Dios está tratando de hablarnos. Cuando tú te sientas cansado, agotado, cansado del camino, pregúntale: Señor, ¿me quieres decir algo? ¿Me estás tratando de decir algo? ¿Me estás mostrando el camino? ¿Me quieres nuevamente meter a la senda? Eso lo vemos en la vida de Job. Dice la palabra que Job en aquellos tiempos era el mayor hacendado, ¿cierto?, de ese tiempo. Era el ardil alule de aquel tiempo, ¿cierto? Pero con toda claridad vemos por la palabra que que Job perdió todo lo que tenía. ¿Se imagina? ¿Se imagina que un rico con muchas empresas quede en la olla para servirle? Pero no solamente en la olla, ¿cierto? Dice que perdió a sus hijos, que su mujer le dio la espalda, ¿cierto? Y además una enferma, una sarna de su cabeza a sus pies que no lo dejaba estar en paz ni un minuto. Entonces, mis amados, en su dolor, en su cuerpo, ¿cierto?, su cuerpo empezó a deteriorarse, se sintió consumido por la carga de su prueba y llegó a decir, mira lo que dijo Job, allí en Job 3:26 NTV, mira lo que dijo: no tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. ¿Alguno ha pensado como pensaba Job en ese momento? No tengo paz,
no tengo tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades, a mí nada me sale. Pues mis amados, en esa situación estaba Job. En muchas ocasiones el agotamiento es una manifestación externa de una lucha interna, pero a través del sufrimiento, diga conmigo, pero a través del sufrimiento Dios le reveló cosas que no había entendido de otra manera. Al final Job reconoció. Mira lo que dijo Job allí en capítulo 42, verso 5, NTV, dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Será que en esta mañana alguien tiene que decir lo mismo? Yo solo he escuchado de Dios, pero no lo he visto obrar. La única manera que podemos ver a obrar a Dios en nuestras vidas es cuando hay una dificultad, cuando hay una prueba. Como la canción que cantábamos, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla, ¿cierto? Ahí en la prueba, en la dificultad, es realmente donde podemos ver a Dios. Ahora, mis amados, no todas las fatigas son advertencia, pero cuando el agotamiento persiste sin razón, ¿cierto? Es una oportunidad para buscar al Señor. En ocasiones la única forma en la que Dios logra captar nuestra atención es permitiendo que las fuerzas se nos agoten. No es un castigo, sino es un llamado de Dios. Es como aquella persona que está llamando a otro de lejos, lo llama, le grita, le silba, y por lo último tiene que tomar una piedra y tirársela. Y cuando le pega, se da cuenta que lo estaba llamando. De la misma manera, ¿cierto? Es una manera como Dios nos llama la atención. Mira lo que dice en Isaías 30, verso 15, dice: porque así dice Jehová el Señor. ¿Quién dice? Jehová el Señor. Mira lo que dice. Dice: el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dijo el pueblo de Dios? Muy bonito, pero no queremos eso. Que sentarnos a esperar. Que esperar que aquí nos caigan las bendiciones de lo alto. Que orando y ayunando nos van a llegar las bendiciones. No, Señor. Vamos a hacer lo que nos parece bien. Ahora, el Señor deja una instrucción clara. Dice: en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Ahora, cuando el cuerpo cede, aquí parece como la canción de Quitamanchas, dice: cuando el cuerpo cede, cuando la mente se agota, cuando el alma se siente el peso de una carga que no entiende, la respuesta es volver a Dios. Cuando la mente se agota, cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, ¿cierto? Como estamos como entumidos, ¿cierto? Cuando sentimos un gran peso que no entendemos de dónde viene, la respuesta es volvernos a Dios. Es en su presencia donde las fuerzas se renuevan, donde la claridad llega y donde el camino que parecía oscuro se ilumina nuevamente. Es poderoso cuando uno está cargado, agobiado, se ha turbado, no sabe cómo tomar una decisión y se mete allí al secreto de Dios y busca al Señor y habla a Dios de todo corazón y con lágrimas en los ojos y le cuenta lo que hay en su vida. Luego sale mirando con una claridad y con un rostro transformado. ¿Por qué? Porque recibió la revelación y la respuesta de Dios. Mis amados, el agotamiento también algunas veces es una forma en que Dios protege a sus hijos de tomar decisiones apresuradas o de caminar por sendas que no le corresponden. El viernes en la vigilia, que a propósito estuvo preciosa, ¿cierto? Y tú te perdiste de algo precioso, pero no lo olvides, cada último viernes de este año son vigilias. Cada último viernes son vigilias para que tengas un tiempo para disfrutar también en la presencia del Señor. Pero mis amados, yo les decía el viernes, ¿cuántos creen que lo que han hecho hasta ahora está bien? Y yo les hago la misma pregunta hoy. ¿Cuántos creen que lo que hasta ahora han hecho en su vida es bueno? Y todos alzan la mano. Es más, hay algunos que se atreven a decir: yo todo lo he hecho bueno. A mí todo me ha salido. Pero no se mientan.
Estaba recordando el caso de una situación de una persona que estaba muy crítico allí en el hospital. Estaba muy enfermo, ¿cierto? Y al lado estaba su esposa. Y el hombre le dice: Señor, yo no sé qué estaré pagando. ¿Por qué estoy pagando si yo no hice nada malo? Y la esposa al lado pensó: ¿quiere que le recuerde todo lo que hizo? A nosotros se nos olvida. Nosotros pensamos que todo lo que hemos hecho es bueno, que hemos tomado las mejores decisiones, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia, Dios usa el agotamiento como una forma de frenarnos, ¿sí? A aquellos que estábamos a punto de tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, Balaán, este profeta que era así aguapaneludo, era algo de chicha y algo de limonada, ¿cierto? Quería jugar con las dos esferas espirituales, ¿cierto? Intentó seguir un camino que Dios no aprobaba. Experimentó un obstáculo. Dice que iba por el camino. ¿A qué iba? Iba a maldecir el pueblo de Dios. Pero por el camino le pasó algo. Su asna se detuvo repentinamente y se negó a avanzar. Él no entendía lo que ocurría y en su frustración golpeó al animal para obligarlo a seguir adelante. Y lo que no veía era que el ángel del Señor estaba frente a ellos impidiendo el paso porque su camino no era correcto. Dios se le atravesó en el camino a Dios: no pase. Pero él no entendía. Él pensaba que lo que estaba haciendo era bueno. Ahora, solo cuando Dios abrió sus ojos espirituales a Balaán, entendió que estaba a punto de enfrentarse con la ira de Dios. Mira lo que dice allí en Números 22:32. Dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Tremendo, ¿no? Era Dios mismo el que se estaba atravesando en el camino de Balaam. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no era agradable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Cuando el cuerpo y la mente se fatigan, sin una razón aparente, puede ser una señal de que Dios está interviniéndonos en nosotros para evitar que caigamos en un error o en una mala decisión. Hay decisiones que nos parecen correctas desde la lógica humana, pero que en la perspectiva divina conducen al desgaste y a la ruina. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo nos parecen a nosotros todas las ideas que pensamos? ¿Buenas? ¿Buenísimas? ¿Cómo le parece a nosotros todo lo que hacemos? Bueno, buenísimo. Pero la palabra dice que la mayoría de esas decisiones, ¿cierto?, pueden conducir a la muerte. Dios advierte que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Por ejemplo, el rey Saúl experimentó una sensación de desgaste, de cansancio, de fatiga y desesperación cuando perdió el favor de Dios. A pesar de que todavía estaba en el trono, era el rey, su espíritu estaba inquieto y su mente estaba atormentada. Miren lo que dice 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué Saúl estaba atormentado, cansado, agobiado? Porque el espíritu de Dios se había apartado de él. Ahora, y no solamente se había apartado, sino que un espíritu malo de parte de Dios, que le provocaba cansancio, fatiga, ¿cierto?, lo atormentaba. Mira lo que dice Proverbios 15:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y si tú te vas con esta revelación hoy y la aplicas a tu vida va a cambiar. ¿Qué dice aquí en Proverbios 15:2? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En otras palabras, la palabra de Dios está diciendo:
Todo lo que tú haces te parece bien y te parece bueno, pero detrás de eso hay un espíritu empujándote a hacer lo que estás haciendo. Todo lo que nosotros hacemos, detrás de eso hay una fuerza espiritual que nos está empujando a hacerlo. Ahora, cuando, mis amados, alguien lucha por sostener algo que el Señor ya le ha quitado en su vida, el resultado es un agotamiento que ninguna estrategia humana puede aliviar. Por ejemplo, Dios te dice, no te dije de ese negocio. Pero si la persona sigue insistiendo, ¿qué pasa? Pues más se va a agotar, más se va a agobiar, más va a perder, ¿cierto? Porque no ha entendido que Dios le está diciendo, no era por ahí. Ahora, si es lo contrario, si Dios le dice, mira, es tiempo de que emprendas, es tiempo de que hagas, pero la persona hace caso omiso, ¿qué pasa? De la misma manera se va a sentir desdichado y no va a sentir el favor de Dios sobre su vida. En la Biblia, muchos de los que intentaron forzar el camino terminaron agotados y sin fuerzas para continuar. Por ejemplo, el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años. ¿Sabes cuántos años son 40 años? ¿Cuántos aquí tienen menos de 40 años? Levante la mano. Prácticamente la mitad. Ellos todavía no saben que son 40 años. Como la mitad sabemos que son más de 40 años. Y como diría Pacheco, 40 años, ¿quiere cacao? Mucho tiempo. Y el pueblo de Israel duró vagando en el desierto. Ahora, fueron un viaje largo, pero no era un viaje placentero, era un viaje en el sol, ¿cierto? En las arenas áridas del desierto, con la escasez que se vive en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso con el pueblo de Israel? Porque estaban en rebelión contra Dios. Sus cuerpos se cansaron, sus almas se marchitaron y su resistencia fue consumida por una travesía que nunca debió haber tomado tanto tiempo. ¿Sabe cuánto dicen los estudiosos que más o menos se gastaría en cruzar el desierto? 15 días aproximadamente. Pero duraron 40 años dándole vueltas al desierto. Y de la misma manera, algunos duran años y años dándole vueltas a su vida y no encuentran sosiego, no encuentran paz, porque se han rebelado contra Dios. No quieren obedecer sus caminos, no quieren obedecer sus leyes. Ahora, mis amados, el Señor les explica su prolongada estadía en el desierto. Y algunos van a entender por qué tanta sequía, por qué tanta prolongación en la dificultad. Deuteronomio 8:2 dice Dios y le habla al pueblo, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso para algunos el desierto, la dificultad es una prueba donde Dios está probando si realmente aman a Dios, van a continuar con Él, o en el momento que se acabe en el desierto. De la misma manera, así como salen del desierto, también salen de la presencia de Dios. Por eso algunos duran muchos años en el desierto, por aquí y para allá, no ven salida, simplemente porque no están firmes en los caminos de Dios. Su fatiga es el resultado de una prueba divina, una lección que debían aprender antes de poder entrar en la tierra prometida. Benditos aquellos que aprenden sentados, pero la mayoría aprendemos es por las experiencias de la vida. ¿No es así? La mayoría aprendemos es por las experiencias de la vida. Y ahí sí nos empezamos a acordar de cuántos errores hemos cometido. Porque antes, que hay, no todo bueno, como el pibe, todo bien, todo bien. Pero cuando vemos esto, nos acordamos que hemos cometido muchos errores, que hemos tenido fracasos, que hemos tenido situaciones, ¿cierto?, adversas a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos querido someter a Dios y a su voluntad. La resistencia de Dios, el freno de Dios,
no siempre se manifiesta de manera visible. A veces es una puerta que no se abre, una oportunidad que se desvanece o una fatiga inexplicable que impide avanzar, ¿cierto? Luchamos y luchamos, pero no vemos claridad, no se abren las puertas, no hay oportunidades, ¿cierto? No avanzamos en la vida y es como una fatiga. Pablo experimentó esto cuando intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo. Mira lo que dice en Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mira, no era en Galacia, no era en la provincia de Frigia, no era en Misia, no era en Bitinia. Entonces alguien diría, entonces ¿dónde, Dios? Ya estoy aburrido que me tengas de aquí para allá. ¿No es así? ¿Por qué Dios no le dijo de una vez a Pablo, mira Pablo, de Jerusalén vas para aquel lugar? Pero Dios lo empezó a llevar porque Pablo se imaginó que Dios quería que predicara donde llegara. Que predicara donde se sentaba, empezaba a predicar. Y eso no es así. Ahora, se relata cómo intentaron ir a varios lugares, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, no había una barrera física. Ellos pudieron ahí levantar su toldo, su carpa, sacar los tratados y empezar a predicar. Pero como ellos escuchaban la voz de Dios y eran obedientes a Dios, veían que no era una barrera física, pero sí una resistencia espiritual. En lugar de insistir, Pablo reconoció la dirección de Dios y cambió su rumbo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo ignora la señal? ¿Qué hubiera pasado? Había terminado desgastado y sin razón. Por eso, mis amados, algunos salen de el propósito del llamado de Dios porque se sienten que es en sus fuerzas, porque se sienten que el resultado tienen que darlo y no, el resultado lo toma Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros seguimos sus pisadas, pues Él toma el resultado. Él da el resultado. Dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios es el que da el crecimiento. Nuestra parte es obedecer tal y como Dios nos manda. Ahora, mira lo que dice Jeremías 16, 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Con mucho gusto, Señor, no. Que pararme a esperar, que mirar para allá, que mirar para acá, que esperar. No, yo quiero las cosas ya. Yo necesito avanzar. Mire aquel cómo va adelante, mire aquel lo que está haciendo. Yo necesito igualármelo a él, es antes pasarlo. Mis amados, así no funcionan las cosas. Dios le da una instrucción clara. Paraos en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por ella y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora, mis amados, la paz no viene de resistir a Dios. La paz no viene de insistir en nuestros propios caminos, ¿cierto? Sino la paz viene en rendirnos a Dios, a la dirección de Dios, lo que el Señor nos está indicando. Ahora, la bendición de Dios no es un capricho, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y su plan es el mejor. Ahora, el cansancio surge cuando se intenta caminar por fuera de la voluntad de Dios. No se alivia con más esfuerzo ni con mayor determinación.
La única forma de recuperar las fuerzas es detenerse, buscar la dirección de Dios y rendirse a su guía. Mateo 11:28, Jesús nos ofrece la respuesta definitiva. Dice, venid a mí. ¿A quién? A Jesucristo. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, no solo se trata de descanso físico, sino de un reposo que solo se encuentra en Dios y en la voluntad de Dios. Cuando el Señor interviene para frenar un camino equivocado, lo hace por amor, para evitar un desgaste innecesario y para guiar a sus hijos hacia el propósito. Entonces, mis amados, recuerda, Dios interviene. Se nos atraviesa muchas veces en el camino, no nos deja seguir, porque Él quiere evitarnos que nos desgastemos en esta vida y que a lo último terminemos echándole la culpa a Dios. Mis amados, en este tiempo Dios sacudió el cedazo y muchas obras y ministerios se acabaron. ¿Por qué? Porque estas personas pensaban que lo importante de servir a Dios es el resultado. Y como no vieron resultados, pues acabaron. Pero mis amados, lo importante de servir a Dios es la obediencia. Porque cuando obedecemos estamos seguros. Cuando obedecemos vamos por el camino correcto. Y cuando obedecemos vamos a llegar a la meta que Dios ha trazado para nosotros. El cansancio que se instala en el cuerpo sin razón aparente puede ser el reflejo de algo mucho más profundo. Hay momentos que el agotamiento no es el resultado del esfuerzo, sino una desconexión con la fuente verdadera de Dios, de su palabra. Aquellos que intentan caminar solos sin la guía de Dios van a terminar exhaustos, mientras que los que permanecen en su presencia vamos a ser renovados constantemente y levantaremos alas como las águilas. El profeta Isaías dejó una advertencia clara para aquellos que buscan la fortaleza fuera de Dios. Dice, los muchachos, ¿cuántos muchachos hay aquí? Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Espero que tú te sientas joven en el nombre de Jesús. Porque, mis amados, el ser joven no es un número. Ser joven, mis amados, es una actitud. Y esa actitud la da la presencia de Dios en nosotros. Por eso Isaías escribió, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Entonces, escúchalo bien, mi amado. El hecho de sentirse descansado, libre, no es por la edad. Porque los que pasamos de 40 años ya estaríamos como fritos. No es por la edad. Tampoco es por la capacidad humana. Mis amados, lo que determina la resistencia y la habilidad de una persona para triunfar en esta vida, en esta tierra, es la dependencia de Dios. Aquellos que confían en sus propias habilidades, tarde o temprano se encontrarán agotados, sin dirección y sin energía para seguir avanzando. La única fuente de renovación verdadera proviene de lo alto, proviene del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, la Biblia nos muestra que cuando una persona se aleja de Dios, su alma comienza a marchitarse. Aunque aparentemente, físicamente, se vea rozagante, se vea fuerte, pero empieza a marchitarse. Y vemos cómo el libro de Ageo nos habla claramente qué sucede cuando las prioridades de una persona no son Dios y su voluntad, sino las prioridades de esa persona son solamente su ego y su voluntad. Cuando la persona tiene en desorden las prioridades. Mira lo que dice Ageo 1, 5 y 6. En la Nueva Biblia Viva dice, yo que soy el Señor Todopoderoso les digo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo.
Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero quedan con hambre. Beben, pero quedan con sed. Se visten, pero la ropa no los calienta. Y el salario no les alcanza para nada. ¿Hay algo parecido en lo que vives? De todo eso que hablamos. ¿Qué pasa? Mis amados, nada es suficiente, nada sacia, nada está completo cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Nada es suficiente, nada sacia, nada es completo cuando Dios no es el centro de nuestra vida. Pero cuando Dios es el centro de nuestra vida, entonces dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él puedo hacerlo todo, porque Él es el centro de mi vida. Mis amados, el trabajo se vuelve en vano, el esfuerzo no rinde frutos y la fatiga se convierte en una carga constante. El cansancio, mis amados, no siempre es el enemigo. A veces es una advertencia, es un recordatorio de que algo no está funcionando, de que la dirección ha cambiado y que estamos perdidos. Vamos en dirección contraria. Mis amados, Marta y María, ¿recuerdan? Estas dos mujeres que tenían la bendición de ser amigas de Jesucristo. Era una familia que Jesucristo la llevaba en su corazón, ¿cierto? Porque se daban para Jesucristo. Lázaro, Marta y María, sus amigos. Y Dios le dio a Marta y a María una enseñanza sobre la diferencia en lo que es el esfuerzo humano y la conexión con Dios. ¿Por qué? Mientras Marta estaba afanada con el servicio, agotada, sirviendo a Jesucristo, sirviendo a sus discípulos. ¿Se imagina que te lleguen a ti una visita de Jesús más los 12 discípulos, más mujeres que también estaban en el equipo de Jesús? Pongamos 20 personas que le lleguen a la hora del almuerzo. ¿Qué haces tú? Pues algunos tienen la hora del almuerzo como algo infalible. Eso no se puede cambiar. Claro, estamos acostumbrados. Pero es que también en nuestra vida hay momentos que tenemos que ayunar. Y hay que romper esas actitudes. Porque ¿a qué horas comemos aquí en Colombia el almuerzo, por ejemplo? 12:30. ¿Y qué pasa si ya llega hasta la 1? Se convierte en un caos porque esa es nuestra mentalidad. En Europa, ¿a qué hora se sirve el almuerzo? 4 de la tarde. ¿Ve? Y a las 11 están cenando por ahí. ¿Ve? Son horarios muy diferentes. Por eso, cuando nosotros íbamos allí a las convenciones en Miami a recibir impartición, el almuerzo era a las 3 o 4 y eso el día se nos trastornaba. Porque uno es humano, está pensando en el almuerzo y no en el propósito a que va. Si vamos a recibir y sabemos que la reunión se acaba a las 3, dice, pues yo sé y yo conozco mi estómago, llevo unas galletitas, pero mi anhelo es recibir, ¿cierto? Recibir allí. Pero Marta, afanada, al ver eso, ¿qué hizo? Fue y ella hizo como las mujeres, dicen ahora aquí, las mujeres aquí de nuestra tierra, dice, fueron a montar las ollas, ¿no? Fue y montó rápido esas ollas allá, colocó las ollas, trajo la llena, chúsele ahí. ¿Cómo ya llega la hora del almuerzo? ¿Y qué pasa? No vamos a almorzar. Pero mis amados, María estaba sentada a los pies de Jesús. Siempre hay una María. Siempre hay, en toda casa hay una María que se hace así en el aseo, en el momento se pierde, ¿no? Pero no es por buscar a Dios, ¿cierto? No es por ir allá a meterse con el Señor. Siempre hay una María. Pero esta María amaba al Señor y quería escuchar las predicaciones. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. Cuando Marta se dio cuenta, ¿qué hizo? Se fue y se quejó con el maestro. Le dijo, mírala, ve, mírala, ve.
ahí de que sentada, buscando, dizque escuchando, lo que pasa es que le sacó el cuerpo ¿a qué? A la cocinada. Es decir, para Marta era más importante el almuerzo que Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, las cosas naturales. Yo no voy al ayuno porque terminan a la 1 y yo tengo que almorzar a las 12. No tienen la mentalidad de Dios, sino tienen mentalidad el ayuno y lo que va a pasar allá. Ahora, mis amados, cuando Marta se quejó que no le ayudaba, Jesús le respondió en Lucas 10, 41 y 42. Mire cómo le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces dice, entre todas las cosas que hacemos en esta tierra, una sola cosa es necesaria: estar a los pies del Maestro. Y esa revelación tiene que quedarte en tu corazón. Todos los oficios, todo lo que hacemos, eso está en un segundo plano. Lo único necesario en esta tierra es estar recibiendo la impartición del Maestro, la que viene del cielo, porque eso es lo que nos da vida eterna. Pero a veces nosotros estamos tan camuflados, metidos en las actividades, que no le damos la prioridad a Jesucristo. Mis amados, Marta estaba cansada porque su enfoque era en hacer, pero mientras María encontró descanso porque su enfoque era en ser hija de Dios. Ahora, la fatiga espiritual no es algo que se le soluciona con más actividad. No se trata de hacer más, sino de reconectar con la fuente de la vida, ¿cierto? De la verdadera fortaleza. La Escritura enseña que el descanso no es solo una necesidad física, sino un principio espiritual. Mire lo que dice en Éxodo 33, 14. Dice, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y para todo aquel que en esta mañana está escuchando esta palabra y se siente cansado, fatigado, con el deseo de tirar la toalla, lo único que te da descanso, lo único que te libera es la presencia de Dios. Allí en su presencia es que encontramos descanso. Ahora, no es el cese del trabajo, ¿cierto?, lo que trae alivio, sino la compañía del Señor. El verdadero descanso no proviene de pausas, de vacaciones, ¿cierto?, de no trabajar, sino de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, mis amados. No es una promesa de ausencia de problemas, sino de una paz que trasciende cualquier circunstancia. Dice Jesús, continúa diciendo, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque fácil y ligera es mi carga. Pero ¿sabe qué? A la mayoría de la gente, los mandamientos, la ley de Dios, los principios de Dios le parecen hartos, le parecen aburridos, detestan. El viernes, el predicador invitado nos decía, ¿qué piensas tú cuando escuchas la palabra oración? ¿Qué piensas? ¿Deleite? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿O piensas en algo detestable, aburrido, cansancio? Uy, qué oso oración. Ahí empezamos a pensar cómo está nuestro corazón. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esta es una promesa para aquellos que han sentido que sus fuerzas se agotan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se añadirán. Mira lo que dice allí en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la fatiga persiste, cuando la carga parece demasiado pesada, es el momento de detenerse y recordar que la vida no se sostiene con fuerzas humanas,
sino con la gracia y el poder de Dios. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Aquellos que aprendemos a rendirnos a Dios, a confiar en su dirección y a descansar en su presencia, encontraremos que las cargas se hacen más livianas y que las fuerzas se renuevan cada día. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquel que entrega su carga, su problema, su fatiga a Dios, descubre que el descanso verdadero no es una pausa, sino una promesa que Dios cumple. Su presencia va conmigo, está conmigo y me ayuda, me fortalece y me da descanso. Por eso, mis amados, aquí hay una bendición del Señor y una promesa y una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.